La sostuve en mis brazos mientras cortaba la soga que apretaba su pequeño cuello, su cuerpo aún tibio como si la vida apenas hubiera abandonado su frágil forma. El cartel clavado en el árbol decía con letras toscas: «El hombre blanco no perdona». Tenía solo 12 años, una niña apache cuyo único crimen fue defenderse de monstruos con rostros respetables. Lo que descubrí en Silver Creek cambió para siempre mi alma endurecida, porque detrás de cada puerta cerrada y cada mirada esquiva se escondía una verdad tan oscura que ni siquiera el desierto podría enterrarla por completo. El viento del Citas Onisin desierto arrastraba polvo y secretos a través de la llanura cuando la encontré. Yo, Jasper McGannon, era entonces solo otro cazarrecompensas sin alma, un hombre que había visto tanta oscuridad que ya nada me perturbaba. Mis ojos estaban tan secos como mi corazón, endurecido por años persiguiendo a hombres que apenas se diferenciaban de mí mismo. Era el amanecer cuando mi caballo se detuvo nervioso cerca de aquel roble solitario que se alzaba como un centinela olvidado a las afueras del territorio apache. La vi primero como una sombra extraña proyectada contra el sol naciente, meciéndose suavemente con la brisa matutina. Una figura pequeña, demasiado pequeña, suspendida entre cielo y tierra. Me acerqué lentamente, como quien se aproxima a un animal herido, aunque en el fondo sabía que ya no había dolor que aliviar. Su vestido tradicional apache ondeaba levemente, sus pies descalzos manchados por el polvo del camino que nunca volvería a recorrer. El cartel clavado al tronco era un mensaje, una advertencia, una declaración de poder sobre los débiles. No hubo lágrimas en mis ojos cuando la bajé, solo un fuego frío que comenzó a arder en mi interior después de años de cenizas. Sus muñecas mostraban marcas de ataduras. Su rostro contaba historias de valentía en lugar de miedo. Alguien había querido silenciar algo más grande que ella misma. La enterré bajo aquel mismo árbol, marcando la tumba con piedras del desierto, en la manera tradicional de su pueblo. No conocía los rituales apropiados, pero le prometí en silencio que su historia no terminaría en esa fosa improvisada. Le di mi palabra, la primera promesa sincera que había hecho en años. El nombre de Silver Creek había aparecido tallado toscamente en la parte trasera del cartel, como una firma orgullosa o una invitación. En mi oficio había aprendido a leer las señales, y esta era clara como el agua de manantial. Alguien quería que esto fuera visto, que sirviera de lección. Cabalgué 3 días bajo un sol implacable, llevando conmigo solo lo esencial: mi rifle Winchester, mi revólver Colt, municiones suficientes para iniciar una pequeña guerra, y la imagen de aquella niña grabada en mi memoria como un hierro al rojo vivo. No sabía entonces que estaba cabalgando hacia una oscuridad más profunda que cualquier noche sin luna. Silver Creek apareció en el horizonte como un espejismo maligno, un pueblo que prosperaba en medio de la nada, gracias a la plata que le daba nombre y a los secretos que guardaba en sus entrañas. Las calles principales bullían con la actividad propia de un lugar donde el dinero fluía con generosidad, donde los hombres venían a olvidar y a ser olvidados. El sheriff Donovan fue el primero en notar mi presencia, sus ojos evaluándome desde el porche de su oficina mientras desmontaba frente a la cantina. Era un hombre grande con una placa que brillaba demasiado para un lugar tan polvoriento, su sonrisa tan falsa como las promesas de un político en campaña. Me presenté como un cazador de recompensas en busca de trabajo, una mentira a medias que me abriría puertas sin levantar demasiadas sospechas. El sheriff me miró con una mezcla de desconfianza y alivio, como si temiera que fuera alguien más. Me dijo que Silver Creek era un lugar civilizado donde la ley se respetaba. Palabras que sonaban huecas en un pueblo construido sobre huesos y mentiras. La cantina de Silver Creek era un monumento a los vicios humanos, un lugar donde el whisky ahogaba conciencias y el humo de tabaco ocultaba rostros mejor no recordados. Me senté en una esquina, observando, escuchando, convirtiéndome en parte del mobiliario mientras los días pasaban lentamente. El barman, un hombre llamado Malone, con más cicatrices que arrugas, fue el primero en hablar sobre la niña sin saber que era ella quien me había traído allí. Comentó casualmente cómo los apaches estaban inquietos últimamente, cómo una joven salvaje había atacado a uno de los ciudadanos más respetados del pueblo, cómo la justicia había sido rápida pero necesaria. Cada palabra suya era un hilo que comenzaba a tejer una historia oscura. El hombre atacado resultó ser Maxwell Hargrave, dueño de la mina de plata y prácticamente del pueblo entero. Un hombre de negocios respetado, un pilar de la comunidad, un monstruo con piel humana según descubriría después. Las habitaciones sobre la cantina se alquilaban por semana, y la mía se convirtió en mi fortaleza y observatorio. Desde allí,
Veía el ir y venir de los habitantes de Silver Creek. Aprendía sus rutinas, identificaba las conexiones invisibles que unían a unos con otros en una red de complicidad silenciosa. Los soldados del fuerte cercano visitaban el pueblo con frecuencia, siempre bienvenidos, siempre recibidos con sonrisas por las jóvenes que trabajaban en el salón. Pero había algo en esas sonrisas que me recordaba a las muecas de dolor, algo en sus ojos que hablaba de jaulas invisibles. Una noche, una de ellas, una joven mexicana llamada Elena, subió a mi habitación con una botella de whisky como excusa. Sus manos temblaban mientras servía los vasos. Sus ojos nunca se encontraban con los míos. Me contó sin decirlo realmente cómo algunas chicas llegaban a Silver Creek con promesas de trabajo digno y terminaban atrapadas en deudas imposibles de pagar. Me habló de las visitas nocturnas a la mansión de Hargrave, de las chicas que volvían con regalos caros y miradas vacías. Y me habló de las que no volvían en absoluto. Sus palabras eran como piedras arrojadas a un pozo muy profundo. Tardaban en tocar fondo, pero cuando lo hacían, el eco era ensordecedor. Elena conocía a la niña Apache. La había visto en la parte trasera de la mansión de Hargrave, trabajando en la cocina traída al pueblo en uno de los cargamentos regulares que llegaban desde los territorios fronterizos. La niña era fuerte, orgullosa, se resistía a agachar la cabeza ante los hombres blancos que la miraban como a un animal exótico. La información llegaba en fragmentos, como piezas de un rompecabezas macabro que cobraba forma lentamente. Comencé a seguir a Hargrave, a observar sus movimientos, a catalogar sus contactos. Era un hombre meticuloso con horarios estrictos y costumbres arraigadas, el tipo de persona que construye rutinas como otros construyen fortalezas. Cada semana un cargamento llegaba a la estación, vigilado por soldados del fuerte y recibido personalmente por el ayudante del sheriff. Cajas de suministros que se descargaban a plena luz del día y otras que se movían bajo el manto de la noche. Personas convertidas en mercancía, vidas reducidas a transacciones comerciales. El médico del pueblo, Dr. Ramsey, era otra pieza clave en aquel entramado perverso. Sus visitas regulares a la mansión de Hargrave coincidían con la llegada de los cargamentos. Revisiones médicas las llamaban, para asegurarse de que la mercancía estaba en buenas condiciones, libre de enfermedades que pudieran afectar su valor. La oscuridad de Silver Creek era como arenas movedizas. Cuanto más me adentraba en ella, más sentía que me arrastraba hacia abajo. Pero ya no podía detenerme, no mientras el recuerdo de aquella niña colgada de un árbol me perseguía, cada noche, recordándome la promesa silenciosa que le había hecho. La verdad llegó a mí una noche tormentosa, como si el cielo mismo quisiera lavar los pecados de Silver Creek con su furia desatada. Una figura encapuchada tocó a mi puerta cuando el reloj marcaba la medianoche. Un golpeteo urgente apenas audible sobre el rugido del viento. Era Clara, la cocinera de la mansión Hargrave, una mujer mayor con ojos que habían visto demasiado y manos endurecidas por años de trabajo. Temblaba, no por la lluvia que empapaba su capa, sino por el miedo y la determinación que la habían impulsado a buscarme en medio de la tormenta. Me contó la verdadera historia de la niña Apache, cuyo nombre era Naya, que significa espíritu libre en su lengua. Naya había sido traída a Silver Creek junto con otras niñas de diferentes asentamientos fronterizos, todas huérfanas o separadas de sus familias en circunstancias sospechosas, todas destinadas a servir en casas de hombres poderosos. La red se extendía mucho más allá de Silver Creek, abarcando territorios fronterizos donde la ley era tan escasa como el agua. Soldados corruptos, agentes indios deshonestos, comerciantes sin escrúpulos, todos engranajes de una maquinaria diseñada para satisfacer los deseos más oscuros de hombres con dinero y poder. Naya había trabajado en la cocina bajo la protección de Clara, quien había intentado mantenerla alejada de las atenciones de Hargrave. Pero el hombre había puesto sus ojos en ella, fascinado por su espíritu rebelde, determinado a quebrar lo que no podía doblegar. Aquella noche fatídica, Hargrave había bajado a la cocina, embriagado no solo por el whisky, sino por la sensación de poder que lo consumía desde dentro. Encontró a Naya sola, terminando sus tareas, y decidió que era el momento de reclamar lo que consideraba suyo por derecho. Lo que no esperaba era que Naya, a pesar de su corta edad, portara la fuerza y el orgullo de generaciones de guerreros en su sangre. Cuando intentó someterla, ella tomó un cuchillo de cocina y lo clavó profundamente en su muslo cerca de la arteria femoral. La herida no fue mortal, pero el daño a su orgullo resultó irreparable. Clara me mostró una página arrancada del diario de Hargrave, donde había escrito con detalle sus planes para Naya y otras niñas, un documento tan incriminatorio que su mera existencia ponía en peligro a todo aquel que lo poseyera. La mujer,
Lo había robado la misma noche que Naya fue arrestada, sabiendo que era la única prueba que podría algún día hacer justicia. Hargrave, humillado y furioso, había ordenado al sheriff que la arrestara por intento de asesinato. El juicio fue una farsa, celebrado a puertas cerradas sin testigos ni defensa. La sentencia, dictada antes incluso de que comenzara el proceso, fue ejecutada esa misma noche por hombres que temían que la verdad saliera a la luz. La colgaron del roble solitario a las afueras del territorio apache, con un cartel que servía tanto de advertencia como de burla cruel. El hombre blanco no perdona, no cuando su poder es desafiado, no cuando sus secretos están en peligro de ser revelados. Clara terminó su relato con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas arrugadas. Me entregó el diario de Hargrave y me dijo que no podía seguir viviendo con el peso de su silencio, que prefería morir diciendo la verdad que vivir un día más protegiendo mentiras. Esa noche, mientras la tormenta azotaba Silver Creek como un presagio de lo que estaba por venir, comprendí la magnitud de la oscuridad a la que me enfrentaba. No era solo un hombre, era un sistema entero construido sobre la explotación y el sufrimiento protegido por aquellos mismos que habían jurado defender la ley. El diario de Hargrave era un mapa de depravación, nombres, fechas, lugares, conexiones. Un registro meticuloso de transacciones humanas tratadas con la misma frialdad que cualquier otro negocio. Entre sus páginas encontré la prueba de que Naya no había sido la primera en resistirse, ni tampoco la primera en pagar con su vida por ello. La mañana siguiente amaneció limpia y clara, como si la tormenta hubiera lavado el mundo dejando solo verdades desnudas a la luz del sol. Me preparé metódicamente, como lo había hecho cientos de veces antes de enfrentarme a un enemigo. Pero esta vez era diferente. No cazaba por dinero, sino por justicia. Mi primer movimiento fue visitar al Dr. Ramsey en su consulta, un edificio pequeño pero bien mantenido en el extremo este del pueblo. El médico me recibió con la cortesía profesional de quien está acostumbrado a mantener secretos, su sonrisa tan practicada como sus mentiras. Le mostré una página del diario donde su nombre aparecía junto a descripciones detalladas de exámenes realizados a niñas tan jóvenes que las palabras se sentían como ácido en mi garganta al leerlas. Su rostro perdió todo color. Su mano tembló visiblemente mientras me ofrecía dinero, mucho dinero para comprar mi silencio. Le di una opción: confesar públicamente su participación y testificar contra los demás involucrados, o enfrentar no solo a la ley sino a mi particular sentido de la justicia. Eligió la primera opción con la desesperación de un hombre que ve su vida perfectamente construida desmoronarse ante sus ojos. El siguiente fue el ayudante del sheriff, Carter, a quien encontré supervisando la llegada de un nuevo cargamento en la estación. Lo confronté con pruebas de su participación en el tráfico de personas respaldadas por entradas específicas del diario y el testimonio escrito del médico. Carter era un hombre práctico, calculador, el tipo de persona que siempre evalúa sus opciones antes de actuar. Me dijo que no era el primero en intentar derribar el sistema, que otros lo habían intentado antes y habían desaparecido sin dejar rastro. Sus palabras estaban cargadas de amenazas apenas veladas, pero también de un miedo creciente al darse cuenta de que yo no era un adversario común. El sheriff Donovan fue más difícil de abordar, rodeado siempre por sus hombres, protegido por la autoridad que le confería su placa. Esperé hasta que estuviera solo en su oficina, entrando como una sombra cuando el pueblo comenzaba a dormir. La conversación fue breve, tensa, cargada de implicaciones. Le mostré copias de documentos que lo vinculaban directamente con la muerte de Naya, con órdenes firmadas por su puño y letra, con testimonios que lo situaban en la escena del crimen. Su respuesta fue la de un hombre acorralado, primero negación, luego ira, finalmente una oferta desesperada de negociación. La verdadera prueba de mi determinación llegó cuando me enfrenté a Hargrave en su propia mansión, un monumento a la opulencia construido con los frutos del sufrimiento ajeno. Lo encontré en su estudio rodeado de libros que nunca había leído y trofeos de cacerías que otros habían realizado por él. Me recibió con la arrogancia de quien se cree intocable, protegido por su riqueza y las conexiones que ésta le proporcionaba. Su pierna herida, un recordatorio constante de su encuentro con Naya, parecía dolerle especialmente esa noche, como si el fantasma de la niña estuviera presente en la habitación con nosotros. Le mostré su propio diario, las páginas que detallaban sus crímenes más atroces, los nombres de aquellos con quienes había colaborado, las vidas que había destruido en su insaciable búsqueda de poder y placer. Su rostro se transformó en una máscara de furia y miedo, dos emociones que raramente había experimentado juntas. Tenía dos opciones frente a mí. Podía acabar con su vida allí mismo,
un acto de venganza que habría sido tan fácil como respirar para alguien con mi experiencia. O podía asegurarme de que enfrentara la justicia pública, que todos sus crímenes salieran a la luz, que el sistema que había creado y del que se había beneficiado fuera desmantelado hasta sus cimientos. En ese momento recordé el rostro de Naya, no como lo había encontrado sin vida bajo aquel árbol, sino como me lo había descrito Clara, lleno de determinación y coraje incluso frente a lo imposible. La venganza podría traer satisfacción momentánea, pero la justicia verdadera requería algo más, algo que cambiaría Silver Creek para siempre. Los siguientes días en Silver Creek fueron un torbellino de revelaciones y ajustes de cuentas. Convoqué una reunión en la iglesia del pueblo, un lugar que irónicamente había sido financiado en gran parte por las donaciones de Hargrave, un intento de comprar la absolución que ningún dios otorgaría. El pueblo entero acudió, algunos por curiosidad, otros por miedo, la mayoría porque los rumores se habían extendido como fuego en pasto seco. Les mostré las pruebas, les conté la historia de Naya y de otras víctimas cuyos nombres había descubierto, les hice ver la oscuridad que habían permitido florecer en medio de ellos. Las reacciones fueron variadas, desde la incredulidad hasta la indignación, pasando por la vergüenza y el horror. Algunos negaron conocer lo que sucedía, otros admitieron haber sospechado pero temido actuar. Unos pocos confesaron haber participado, en diferentes niveles del esquema. La llegada del Marshal Federal, a quien había contactado a través de un telegrama detallado, marcó el inicio formal del desmantelamiento del sistema. Hargrave, el sheriff Donovan y varios otros fueron arrestados, bajo cargos tan graves que la soga parecía una conclusión inevitable para sus historias. El fuerte no se salvó del escrutinio. Varios oficiales fueron relevados de sus cargos y enfrentaron cortes marciales por su participación en el tráfico de personas a través de territorios bajo protección militar. Las revelaciones alcanzaron incluso a políticos en la capital del estado, hombres que habían cerrado los ojos a cambio de generosas contribuciones a sus campañas. Las víctimas, aquellas que aún vivían, comenzaron lentamente a contar sus historias. Elena y otras jóvenes del salón, niñas de las cocinas y lavanderías, mujeres traídas con falsas promesas desde pueblos lejanos. Cada testimonio era una pieza más en el mosaico de horror que había sido Silver Creek bajo la superficie respetable. Clara estableció un refugio para las sobrevivientes, un lugar donde pudieran sanar y reconstruir sus vidas lejos de las miradas de quienes las habían explotado. Con el dinero confiscado a Hargrave y sus cómplices, el refugio pronto se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de las cenizas de lo que había sido. Los familiares de Naya vinieron desde el territorio apache, guiados por Clara hasta el lugar donde yo había enterrado a la niña. Realizaron sus rituales tradicionales, honrando su memoria y su espíritu, reconociendo su valentía como la de una verdadera guerrera que había luchado contra un enemigo imposible. Me invitaron a participar en la ceremonia, un honor que no merecía pero que acepté con humildad. El jefe de la familia me habló del significado de su nombre, Naya, espíritu libre, y de cómo había vivido conforme a él hasta el final. Me dijo que su sacrificio no había sido en vano, que su valentía había encendido la chispa que finalmente trajo luz a la oscuridad. La reconstrucción de Silver Creek fue lenta, dolorosa, llena de confesiones y reconciliaciones. Algunos eligieron marcharse, incapaces de enfrentar la vergüenza de su complicidad. Otros decidieron quedarse y trabajar para crear algo mejor sobre las ruinas de lo que había sido. Me quedé más tiempo del que había planeado, ayudando en lo que podía, asegurándome de que la justicia seguía su curso, de que las promesas hechas a las víctimas se cumplían. Cada amanecer me recordaba el día en que había encontrado a Naya, pero ahora la imagen venía acompañada no solo de dolor, sino también de propósito. El sistema que había permitido tales atrocidades no se limitaba a Silver Creek, sus raíces se extendían mucho más allá, alimentadas por la misma codicia y depravación que había encontrado en aquel pueblo minero. La batalla ganada era apenas el comienzo de una guerra mucho más grande. Regresé al roble solitario un año después, cuando las primeras flores silvestres comenzaban a brotar alrededor de la tumba de Naya. El árbol que había sido instrumento de muerte ahora daba sombra a nueva vida. Pequeñas plantas creciendo donde una vez la tierra había absorbido lágrimas y sangre. El cartel con su mensaje de odio había desaparecido, reemplazado por un pequeño monumento de piedra con inscripciones en apache y en inglés. Naya, espíritu libre, cuyo coraje cambió el destino de muchos. La familia de la niña había colocado ofrendas tradicionales, plumas, piedras pintadas, símbolos de respeto y recuerdo. Silver Creek ya no existía como tal. El pueblo había cambiado su nombre en un intento de dejar atrás su oscuro pasado.
Las minas seguían funcionando, pero ahora bajo el control de una cooperativa que aseguraba condiciones justas para los trabajadores. El refugio de Clara se había expandido, convirtiéndose en un centro de apoyo para víctimas de todo el territorio. Yo había cambiado también, tanto por dentro como por fuera. Ya no era el cazarrecompensas sin alma que había cabalgado hacia Silver Creek siguiendo el rastro de una injusticia. La promesa hecha a una niña que nunca conocí en vida me había transformado en algo diferente, algo con propósito. Mi Winchester y mi Colt seguían conmigo, pero ahora servían a una causa, mayor que mi propia supervivencia. Me había convertido en cazador de hombres como Hargrave, siguiendo las conexiones que había descubierto en su diario, desmantelando redes similares en otros pueblos y ciudades. No era un trabajo que trajera riqueza o reconocimiento, más bien lo contrario. Los hombres a los que perseguía tenían poder, influencia, recursos para hacer desaparecer a quienes amenazaban sus intereses. Cada paso que daba me ponía en mayor peligro, pero también acercaba a más víctimas a la libertad. A veces me preguntaba qué habría sido de mí si mi caballo no se hubiera detenido junto a aquel roble solitario, si hubiera pasado de largo sin notar la pequeña figura suspendida entre cielo y tierra. Probablemente habría seguido mi camino, cazando hombres por dinero, viviendo una vida tan vacía como un vaso de whisky la mañana siguiente. El recuerdo de Naya me acompañaba en los momentos más oscuros, no como un fantasma que atormentaba, sino como una luz que guiaba. Su valentía me recordaba que incluso en las situaciones más desesperadas, la elección entre rendirse o luchar seguía siendo nuestra. Las cicatrices que Silver Creek había dejado en mí nunca desaparecerían por completo, como tampoco lo harían las que había dejado en tantas vidas inocentes. Pero de esas heridas había surgido algo nuevo, algo que quizás podría considerarse redención, no solo para mí, sino para todos aquellos que habían formado parte de aquella historia. El sol comenzaba a ponerse cuando monté nuevamente, dejando atrás el roble y la tumba, pero llevando conmigo la lección más importante que Naya me había enseñado: que la verdadera fuerza no está en cuánto puedes soportar, sino en por qué eliges hacerlo, que el propósito transforma el sufrimiento en algo significativo, algo que puede cambiar el mundo, aunque sea solo una pequeña parte de él. Cabalgué hacia el horizonte, hacia la siguiente batalla en una guerra que probablemente duraría más que mi propia vida. Pero por primera vez en muchos años sentía paz en mi interior. El hombre que había sido había muerto bajo aquel roble, solitario, y el que había renacido tenía una razón para seguir adelante, un propósito tan claro como el cielo del desierto sobre mi cabeza. La historia de Naya no había terminado aquel día en que la encontré. De alguna manera, apenas estaba comenzando, extendiéndose a través de todas las vidas que habían sido tocadas por su coraje, incluida la mía. Y mientras su memoria permaneciera viva, su espíritu seguiría siendo libre, como su nombre siempre había prometido. Ahora dime, si te enfrentaras a la oscuridad que encontré en Silver Creek, si descubrieras que el mundo que creías conocer ocultaba tales horrores bajo su superficie, ¿qué camino elegirías? ¿La venganza o la justicia? ¿El silencio o la verdad? ¿Seguir adelante o quedarte a reconstruir lo que está roto? Si esta historia te conmovió, suscríbete. Es gratis y te prometo más revelaciones que sacudirán tus certezas, más historias de oscuridad y luz, de caídas y redenciones, de la infinita capacidad humana tanto para el horror como para la esperanza.